momento estamos enlazados con el maestro, como le adelanté, el maestro Alfonso Zárate. Él es columnista, escribe Los usos del poder en el periódico El Universal, una columna indispensable y por supuesto no es imperdible. El maestro Zárate, lo sabe usted, es sociólogo, es conferencista, presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política, y por supuesto colaborador en este espacio de noticias. ¿Cómo estás, Alfonso, maestro Zárate? Muy buenas noches. Éntrale, si quieres, al asunto de la operación para extraer a Ismael El Mayo Zambada, porque por ahí va tu tema. Sí, así es, Pepe. Yo creo que este operativo que llevó finalmente a la extracción de Ismael El Mayo Zambada, un jefe de jefes, un narcotraficante sumamente importante al que a lo largo de 50 años no se le había tocado un pelo. Y la pregunta que uno tendría que hacerse es cómo, quiénes y por qué se urdió esta trama que llevó a ese secuestro y a esa extracción de Zambada. Aquel día, hay que recordarlo, durante una reunión convocada para arreglar las disputas entre Rocha y Melesio Cuen por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado Cuen, el ex rector, diputado electo y enemigo de Rubén Rocha. Y distintos indicios parecen mostrar que el FBI pactó esta entrega con Ovidio, pero quien lo operó fue su hermano Joaquín, y hay otras pistas que sugieren la cooperación del gobernador Rubén Rocha y de personajes de su gobierno. Mencionaré un dato, que es el papel tan relevante que le correspondió a la entonces fiscal Sara Bruna Quiñones, que fue quien diseñó ese burdo mensaje para hacer creer que Cuen había sido asesinado en un intento de asalto en una gasolinera. Extrañamente, Pepe, Quiñones no aparece en el radar de la Fiscalía General de la República, ni tampoco en los 10 de Sinaloa que reclama el Departamento de Justicia. Y hay que reconocer que el operativo constituye una grosera violación a nuestra soberanía, pero tampoco se puede omitir este dato oprobioso, que el gobierno mexicano mantiene la protección a Rubén Rocha, al senador Enrique Insunza, ignorando las evidencias sobre sus arreglos con los chapitos durante la elección del año 2021, donde el cártel de Sinaloa operó a favor de Rocha y de los candidatos de Morena. Lo hemos comentado en varias ocasiones, Pepe. En aquella elección, la fracción de los chapitos del cártel de Sinaloa bajó candidatos a punta de pistola, asaltó las casillas, robó las urnas, secuestró a operadores políticos del PRI. Todo eso está absolutamente documentado y denunciado. Sin embargo, bueno, lo que hemos visto es una decisión de la Fiscalía Mexicana de pedirle pruebas a las autoridades norteamericanas y es un asunto ridículo que les requiera que le hagan su chamba cuando la razón de ser de la Fiscalía es precisamente investigar y perseguir los delitos. Y lo anunciado el día de ayer por la Fiscalía durante su conferencia ante medios me parece extremadamente grave, Pepe. Informan que el piloto de la nave que llevó a Zambada al aeropuerto en Nuevo México fue deportado a México, que aquí siguió delinquiendo, que lo detuvieron y que fue deportado a Estados Unidos. Es decir, que ese piloto, que era una pieza clave en la trama, que sabía como pocos lo que ocurrió, quién proporcionó el avión, cómo, quiénes entregaron al Mayo, quién definió a qué aeropuerto debía llevarlo, todo esto fue devuelto a las autoridades del país vecino. Esta declaración me parece la confesión de la Fiscalía Mexicana de un proceder irresponsable y presuntamente delictivo. Se negó a hacer lo que le corresponde. Y, mientras tanto, la presidenta Sheinbaum endurece el discurso antinorteamericano, dice que en Estados Unidos se construyen arreglos con los criminales
y se le olvida a la presidenta que en Estados Unidos, como ocurre en México, el uso de testigos colaboradores permite concretar acuerdos con miembros del crimen organizado a cambio de información valiosa para la persecución de los delitos. Es decir, que mientras el testigo colaborador o testigo protegido obtiene ciertos privilegios como la reducción de su sentencia, el sistema judicial de un país, Estados Unidos o México, se beneficia por la información recibida. Pero simplemente para no ir más lejos, hay que recordar que este recurso de arreglo con criminales se utilizó recientemente en México para beneficiar a jefes del grupo criminal Guerreros Unidos en las indagatorias sobre la noche trágica de Iguala. Y el otro tema que está vinculado totalmente es el papel del embajador Ken Salazar. Y a mí me llama la atención que en diferentes perspectivas, sobre todo la gubernamental, se destaque las mentiras de Ken Salazar. Y yo creo que el hecho de que el entonces embajador haya negado la participación de su gobierno en el secuestro de Ismael Zambada es lógico. Lo extraño habría sido lo contrario. Por una parte, porque se sabía que en ciertos círculos de poder de Estados Unidos le habían perdido la confianza al entonces embajador por su excesiva cercanía a López Obrador. Y por la otra, porque si los embajadores dijeran la verdad sobre lo que piensan del país y del gobierno ante el cual están acreditados, el mundo viviría en graves tensiones, incluso diría al borde de la guerra. Otro nombre para la diplomacia, Pepe, es hipocresía. Se llama también realpolitik. Muchas gracias, maestro Zárate, por tu análisis compartido con tu gente, con tu grupo aquí en Fórmula. Que te vaya muy bien. Un abrazo con mucha cordialidad. Gracias, igualmente el maestro Alfonso Zárate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.